Tenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, con nuestro sistema de comunicación de última generación, el mejor que ha existido nunca jamás, que es la comunicación directa entre los seres humanos, nuestra productora Tania González nos hace el gesto de un teléfono, ¿no? Con la mano, dando a entender que nuestro entrevistado ya está listo para conversar con nosotros y con ustedes, porque bueno, siendo este tema recién comentado y otros de un profundo interés nacional, también ha llamado muchísimo la atención un hecho inédito en la historia de Israel, al menos de esta Israel que conocemos luego de que se constituyera como Estado luego de la Segunda Guerra Mundial, y que son estas protestas que han tenido realmente arrinconado hasta el punto de que ha retirado transitoriamente su proyecto de ley de reforma al jefe de Estado de ese país, Benjamín Netanyahu. Bueno, queremos conversar sobre este tema con el ex parlamentario, integrante en muchos periodos legislativos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidente también en más de una ocasión de esa instancia y actual integrante como partícipe del directorio del Foro Permanente de Política Exterior, Jaime Gazmuri. Jaime, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien Jaime, gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana. Bueno, si pudiéramos decir así bien resumidamente, ¿cómo se llegó a este punto donde buena parte de las fuerzas de Israel están en contra de Netanyahu? ¿Qué podríamos decir? Mira, bueno, lo único que hay que decir es que hay en Israel un gobierno muy de derecha, el gobierno más de derecha que tenía Israel prácticamente desde que se fundó como Estado. Netanyahu, bueno, siempre hizo gobiernos de derecha, Netanyahu es el primer ministro, pero para lograr mayoría parlamentaria se alió con los grupos más radicales por derecha, digamos, del espectro político israelita. Son grupos ultra religiosos, son grupos ultranacionalistas, son grupos que quieren un Estado sionista, vale decir que prácticamente un Estado confesional. Son grupos que, bueno, tienen una política muy agresiva, digamos, con los territorios ocupados por Palestina. Y hay otro tema personal con Netanyahu, que Netanyahu tiene desde hace algún tiempo ya 3 procesos de corrupción, y por tanto un elemento fundamental para él es primero ser primer ministro, lo que le da un cierto fuero, y lo que ha provocado esto que han sido las manifestaciones más masivas en Israel es un proyecto de reforma al Poder Judicial, donde fundamentalmente lo que pretende es que la Corte Suprema en su mayoría sea designada por el propio gobierno. Uh-huh. Y eso obviamente significa que un peligro para la democracia israelí. Israel tiene muchos problemas, pero ha tenido hasta hoy día un régimen básicamente democrático. Uh-huh. Otro tema es que ocurre con los territorios ocupados. Bueno, sí. Y eso provocó una reacción muy fuerte de sectores muy amplios. Bueno, Histadrut, que es la principal central sindical, que sigue siendo muy poderosa en Brasil, en Israel, sectores empresariales también, sectores de la academia, la intelectualidad, y hubo muchas movilizaciones. Ahora, lo que provocó el último estallido, que fue muy fuerte en el domingo, fue que el ministro de Defensa, que es un hombre también de derecha, pero que goza de bastante respeto, Yoav Gallant, uh-huh, que es del mismo partido de Netanyahu, que tiene una trayectoria amplia como militar muy destacado. Bueno, las Fuerzas Armadas de Israel son muy importantes porque es un país que vive un permanente conflicto desde que fue prácticamente creado. Bueno, Galán le pidió públicamente que el gobierno suspendiera la tramitación de este proyecto. Hay que decir que este proyecto hoy día, o ayer, no sabemos qué va a ser mañana, hasta ayer tenía mayoría parlamentaria para ser aprobado. Y la reacción de Netanyahu fue destituir al ministro de Defensa. Y eso provocó
de manera muy espontánea, además, una movilización que superó con mucho las movilizaciones anteriores. Se habla de, en fin, 200.000 personas en Jerusalén, pero no solo en Jerusalén, en todo el país. En Tel Aviv se cortaron carreteras, una reacción muy espontánea y muy masiva de un movimiento que ya venía con mucha fuerza de atrás. La idea de los manifestantes es que lo que está en riesgo es la democracia israelita. Claro, una acumulación de poder inadecuada una acumulación de poder inadecuada e incompatible con el estándar democrático, claro. El control del poder, porque la Corte Suprema tiene mucha importancia, ha sido una corte bastante independiente, ha defendido, en fin, los derechos fundamentales de los israelitas, ha declarado, en fin, irregularidades en distintos, y sería eventualmente también el órgano que tendría que terminar cuando una vez tendría judicial el poder los procesos en tu contra. Sí. Jugó un papel muy importante que una movilización muy fuerte de reservistas del ejército. Bueno, el ejército es una institución fundamental en Israel. Los reservistas se negaron a recurrir al llamado. Los reservistas no es como Chile, digamos, los reservistas son llamados cada vez que hay situaciones complejas de seguridad interna, y las hay mucho en Israel. Hay algunos reservistas que son muy importantes para la operatividad de las Fuerzas Armadas, sobre todo los reservistas de la Fuerza Aérea, y eso hizo que uno de los argumentos de el ministro que renunció fue que las movilizaciones y la iniciativa del gobierno ponía en riesgo la seguridad del país. Y este tema es muy sensible en la opinión pública israelita. Bueno, esto es un proceso que está completamente en desarrollo, pero la reacción nacional fue tan fuerte que Netanyahu ayer resolvió suspender la realización del proyecto y supuestamente abrir un diálogo con la oposición. Sí, bueno, por lo menos tomarse algunos meses, ¿no? Para ver qué va a pasar con el proyecto. Claro, se habla de 2 o 3 meses. Claro, de aquí a junio. Esto demuestra dos cosas. Primero, que hay un gobierno muy autoritario, no es el único en el mundo, que pretende avanzar por la vía de reformas constitucionales a un control total del aparato del Estado, pero que al mismo tiempo hay reservas muy importantes democráticas entre el pueblo israelita, y hoy día hay una situación de mucha fractura social y política. Sí. Incluso se llega a hablar, no sé si son expresiones metafóricas exageradas o no, pero hay expresidentes que han hablado de la necesidad de evitar una posible guerra civil. Hasta eso ha escalado, digamos, la preocupación de muchos sectores de liderazgos importantes del país sobre el estado de la democracia y sobre el estado de la fractura en la sociedad israelita. A lo Jaime, que agregar el tema palestino. Sí. Porque este gobierno de manera explícita pretende aumentar los asentamientos palestinos en Cisjordania, los asentamientos de judíos en Cisjordania, que ya son entre los asentamientos en Cisjordania y en la parte árabe y palestina de Jerusalén, son más de 600.000 israelitas viviendo en territorios palestinos ocupados. Eso viola todo principio del derecho internacional. El derecho internacional es categórico en el sentido de que una potencia ocupante no puede poblar territorios que no son suyos. Y eso es lo que Israel viene haciendo sistemáticamente, ha sido condenado por Naciones Unidas en todas las instancias, pero este gobierno pretende no solo mantener los asentamientos, sino que aumentar, por así decir, esta suerte de invasión irregular, ilegal, de judíos estableciéndose en las tierras palestinas. Sí, y que no es una opinión, sino que es una verdad establecida por la comunidad internacional y sus instituciones, ¿no? Esto que acaba de decir Jaime Gamuri no es una opinión personal, es un hecho constatado y acreditado.
Jaime... Hay resoluciones de Naciones Unidas, hay resoluciones de Naciones Unidas de hace ya 10 años, 15 años, que condenan los asentamientos, que piden a Israel que los detenga y que los desmonte. Y eso, como digo, como dices tú, no es una opinión mía, esto es una opinión de Naciones Unidas, donde esas resoluciones han sido prácticamente unánimes. Sí. Jaime, incluso los Estados Unidos consideran que esos asentamientos no son legales. Y Estados Unidos es de los países más amigos de Israel en el mundo, digamos. Déjame volver al tema interno y luego vamos a retomar lo de Palestina. Porque digamos así, para el público en general, no digo para las personas que se dedican a estudiar más sistemáticamente el tema como tú, la imagen sobre los países está muy determinada por su política internacional, ¿no? Entonces, tú habrás escuchado más de alguna vez, y obviamente es una imprecisión, que da lo mismo si en Estados Unidos gobiernan los demócratas o los republicanos, porque su política es más o menos la misma, ¿no? Digo, hacia afuera. Y en el caso de Israel, esta mención que tú hacías, que es tan elocuente de que es probablemente el gobierno más de derecha que ha tenido Israel, pero bueno, también esta suerte de insurrección generalizada da cuenta de que al interior de la sociedad israelí hay matices, hay diferencias, hay contradicciones, y así sucesivamente. Bueno, volviendo a apelar a tu capacidad de síntesis, porque todo esto que estamos hablando son temas que se podrían desarrollar largo rato, ¿cómo podrías describir, ¿no?, esa composición, o qué es lo que nos devela esta diversidad que se expresa a través de estas manifestaciones en contra del gobierno? Mira, yo tengo la impresión de que la sociedad israelita ha sufrido en los últimos decenios profundos cambios y fracturas. Bueno, hay dos fracturas. Una es un estado donde conviven judíos y árabes. Los árabes que se mantienen en el territorio israelita, que teóricamente son israelitas, son ciudadanos, incluso tienen representación parlamentaria, pero que sufren distintas discriminaciones. O sea, es una minoría discriminada, claramente, digamos. El 21% de la población de Israel es árabe, o sea, son 2 millones de árabes sobre 9 millones de judíos. Y la comunidad judía, a su vez, está bastante dividida por razones ideológicas, religiosas y étnicas. El Estado de Israel en general, en su fundación, los fundadores del Estado de Israel tenían un pensamiento, bueno, sionista, dicen sus enemigos, pero en general construyeron un Estado en guerra con sus vecinos permanentemente, pero que al interior era un Estado, diríamos hoy día, bastante progresista. Un Estado social de derecho, con sindicatos fuertes, con libertades políticas, bueno, con regímenes productivos, incluso algunos muy comunitarios como los kibbutz, que eran comunidades de trabajo y de defensa del territorio. Pero eso ha ido cambiando, en el sentido de que se han desarrollado, por una parte, muchos extremismos religiosos. Hay grupos ultranacionalistas, grupos que completamente contra, digamos, la política de la creación de 2 estados de Palestina. Hay diferencias entre la comunidad judía según el origen de la emigración que estuvo en la base, digamos, de la constitución del Estado de Israel. Los que vienen, los más discriminados son por ejemplo, los judíos que vienen de Etiopía, que en algún momento fueron muy importantes y que son en general son de raza más bien negra. O sea, una comunidad que se ha ido fracturando ideológicamente y donde hay sectores por todos, algunos de ellos ya construyen, viven en sus propios barrios, siguen sus propias costumbres, los vemos a veces en la televisión. Entonces yo diría que lo que está viviendo la sociedad israelita es un proceso de una cierta fractura y con un gobierno como el que estamos viendo, que lo que hace es profundizar esa fractura. Entonces, por lo tanto, la recomposición de una sociedad democrática en Israel hoy día está en cuestión. O sea, se habla de un peligro de la democracia israelita. Ese tema es completamente nuevo. Sí. Jaime, 2 preguntas en una. La primera es que uno aquí también aprecia un quiebre, y ahí la primera pregunta es
si tú ves que es un quiebre coyuntural nomás o un quiebre más de fondo en el propio sionismo, ¿no? A propósito de esta coyuntura. Eh, y la segunda pregunta, porque nos ayuda a entender la respuesta a la Pero la primera, ¿no? primera pregunta, hablas de un quiebre, no te escucho bien. Sí, un quiebre al interior del sionismo, digo, dentro del sionismo. Sí, 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 sí. esa era la pregunta. Entonces, la primera pregunta era que nos pudieras explicar si este era un quiebre más de fondo o era un quiebre más bien vinculado a estas circunstancias, a esta coyuntura. Pero te decía que te iba a agregar una segunda pregunta para poder entender mejor la respuesta a la primera, y que es, ¿cuán sionista es hoy la sociedad israelí? Eso es, bueno, yo creo que es una gran pregunta. Mm, Creo que la respuesta va a depender mucho de cómo se enfrenta esta crisis. ujú, Porque lo que sí, yo creo que hay un quiebre religioso claramente. O sea, los grupos ultranacionalistas son en general grupos, y los grupos ultraortodoxos son grupos muy cerrados, son grupos muy sectarios, como son los fundamentalismos religiosos. Son grupos que no creen en una sociedad laica. Quisieran que la ley de la Torá fuera la que organiza la sociedad. En ese sentido, yo diría es análogo a otros fundamentalismos religiosos que vemos en el mundo. Y la fractura con esas expresiones religiosas que hoy día han pasado a tener representación política. Antes era más bien un fenómeno cultural, pero hoy día estos sectores religiosos constituyen partidos y algunos de ellos son partidos votados. ujú, No son la mayoría del país, pero ese es el tema, son muy importantes para construir mayorías de gobierno, porque el Parlamento israelita es un país parlamentario, y por tanto el gobierno surge de una elección popular, pero lo que elige el pueblo es el Congreso y el Knesset o el Congreso unicameral, y es el Congreso el que elige el gobierno. Entonces hay dos partidos importantes, sionistas, ultrasionistas, y que han pasado a ser en el último tiempo llaves para la construcción de mayorías parlamentarias. Entonces, no siendo mayoría, los sectores más radicales sí son importantes para construir mayorías de gobierno. ujú. Y fueron los que le permitieron a Netanyahu mantenerse en el gobierno, Sí. pero al costo de imponer partes importantes de su programa, que tienen que ver con intentar hacer del Estado de Israel, que teóricamente es un Estado laico, un Estado cada vez más sujeto a condicionamientos religiosos. O sea, la naturaleza del Estado laica de Israel, que fue un elemento de sus fundadores, está puesto en peligro. Ahora, Ujú. yo creo que esa tensión va a ser un dato de la sociedad israelita, porque las convicciones religiosas, aunque no sean las mayoritarias, tienden a reproducirse, porque estos son sectores que tienen líderes, que tienen rabinos, que tienen sus sinagogas, que tienen sus escuelas, que incluso muchos de ellos ya hoy día viven en sus barrios, en barrios que son de estas distintas agrupaciones religiosas, y por tanto yo creo que esa fractura va a mantenerse. No veo de una manera. Ahora, lo que sí creo que demuestra la masividad de la reacción a una política específica, pero que no era poco importante, Ujú. porque tenía que ver con el orden político democrático, yo creo que demuestra que hay en la sociedad israelita también fuerzas democráticas poderosas que hay que tomar en cuenta. Y esas fuerzas democráticas están en las universidades, están en la sociedad, están en los sindicatos, están en la intelectualidad, están con mucha fuerza también incluso en las Fuerzas Armadas. Ujú. Los reservistas, por ejemplo, uno de los argumentos que dan para declarar que no están disponibles, digamos, a ir a servir en el ejército, mientras si se aprueba esta ley, dicen que ellos no quieren ser mandados al combate con una Corte Suprema que pueda permitir la comisión de delitos de guerra. Ujú. O sea, hasta en las Fuerzas Armadas existe una resistencia muy importante, tanto es que uno de los elementos detonantes
ya de la movilización masiva fue la declaración del ministro de Defensa, que es un militar de carrera, por así decir, es un hombre que sirvió durante muchos años en el ejército israelí, que combatió varios de los enfrentamientos que han tenido, que dirigió el ejército del sur. O sea, es una figura que tiene mucha prestancia en los medios militares con la importancia que tiene, que también él ha dicho que lo que no quiere es que se politicen, digamos, las Fuerzas Armadas. Entonces, Jaime, bueno, recordar que estamos... La fractura existe, no hay hoy día una mayoría, por así decir, de ultraderecha, pero sí hay una ultraderecha y un fundamentalismo religioso que tiene influencia y que tiene ministros muy importantes. Sí. Estamos conversando esta hora con Jaime Gazmuri, integrante del directorio del Foro Permanente de Política Exterior. Jaime, para ir finalizando esta entrevista, durante la época en la que coincidieron Trump y Netanyahu, se produjo una arremetida diplomática, ¿no?, en los territorios ocupados contra el pueblo palestino. Bueno, ¿cómo ves esta dualidad, ¿no? Por un lado un Israel con o sin Netanyahu y por el otro lado un Estados Unidos con Biden, pero con un Trump que eventualmente aparece con una posibilidad de retorno en el horizonte? Mira, Trump, la presidencia de Trump, tomó una posición que ningún presidente anterior de los Estados Unidos había tomado. Y es que Trump declaró que según él los asentamientos y el aumento de los asentamientos no violaba ningún principio de orden internacional. Bueno, como muchas cosas de Trump no tiene ningún asidero en la realidad, fue un cambio porque todos los presidentes de Estados Unidos, aunque son muy estrechos aliados de Israel, en este tema siempre han seguido las orientaciones de Naciones Unidas, no en todos, pero en este sí. Y por tanto hubo un cambio de política y sin duda eso alentó a la ultraderecha y a Netanyahu, a los aliados de ultraderecha y al mismo Netanyahu. Biden, al contrario, ha vuelto a lo que ha sido en este tema la política exterior de Estados Unidos, que apunta a la necesidad de la creación de un Estado, de dos Estados que convivan en paz y demás. O sea, otra cosa es que no son muy activos en eso, pero Biden, por lo menos en el tema de los asentamientos, que es uno de los temas más críticos y de actualidad, en el tema de los asentamientos ha vuelto a criticar en fin, la política del gobierno. Incluso el portavoz de Casa Blanca, de la Casa Blanca exactamente, ha hecho declaraciones críticas respecto del proyecto de reforma judicial de Netanyahu. Entonces, por lo tanto, la administración de Biden tiene una política de contención, por así decir, con su aliado principal en el Medio Oriente. Obviamente, si hubiera en Estados Unidos un cambio de gobierno y Trump, lo que felizmente parece no muy probable, pero siempre es posible, y Trump vuelve al gobierno, seguramente va a cambiar esa orientación que ha sido, como digo, la política permanente de Estados Unidos desde la guerra, digamos, y desde la ocupación. Bueno, hemos conversado para tratar de entender mejor lo que está ocurriendo en Israel con Jaime Gazmuri, recordar, como él nos lo mencionaba también, que finalmente Netanyahu decidió ponerle un freno transitorio al menos a su idea de reforma y que ahora va a transcurrir un periodo que se calcula de algunos meses, entre medio hay algunas efemérides religiosas en Israel y también hay una suerte de receso legislativo para ver si se puede llegar a algún acuerdo. Jaime, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan muy buenos días. Ahí estaba Jaime Gazmuri, integrante del directorio del Foro Permanente de Política Exterior, un dirigente que como parlamentario además se especializó en el tema de las relaciones exteriores. Me atrevería a decir que casi siempre mientras fue senador estuvo en esa comisión y que por lo tanto tiene un conocimiento de los temas en este ámbito. Son las 8:32, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos en Radio Análisis. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas.